Ok, jóvenes, vamos a practicar. Buenos días a todos. Las damas, gracias por hacerse su trenza el día de hoy en conmemoración al Día de las Trenzas. ¿Sí? Bien. Vamos a practicar esta parte del sintagma nominal, o sea, el sintagma nominal. Quiero que se enfoquen en esta parte y me escuchen. Vamos a copiar esta oración. El vaso está lleno de agua. El vaso está lleno de agua. Bien, quiero que me preste mucha atención aquí, que voy a rayar bastante, ¿sí? Préstame mucha atención. Bien. Jóvenes, lo primero que yo tengo que hacer, escuche bien, para que se le haga más fácil a usted a la hora de realizar esta parte. Porque recuerden que los sintagmas, yo tengo que tomar en cuenta que los sintagmas es el estudio de toda la oración. Y cuando yo estoy hablando de los sintagmas, yo tengo que en ese sintagma encontrar el artículo, el adjetivo, el pronombre, todo lo que haya allí en esa oración. ¿Sí me está escuchando? Bien. Para eso, ¿qué es lo primordial? Bien, mire que lo quiero que lo haga de esta manera para que le sea más fácil a la hora de estudiar. Aquí tengo, el vaso está lleno de agua. Esta es la oración. Cópiela, por favor. ¿Ya la copió? ¿Ya la copió? El vaso está lleno de agua. ¿Sí? ¿Me escuchó? Ya, bien. Jóvenes, cuando ustedes van a hacer esta parte, fíjese para que lo vea más fácil. Haga lo siguiente. Separe la oración primero. ¿Sí? Separe la oración primero. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? El vaso. El vaso. El vaso. Fíjese bien para que le sea más fácil. Este es mi sujeto, ¿verdad? Ya ahí. Adivine. Este que está aquí, que es mi predicado. ¿Lo vio? Desde el predicado yo trabajo mis sintagmas. Ahora sí me escuché, ahora sí me expliqué bien. Usted lo separa de esta manera. Sujeto, predicado. ¿Sí me está escuchando? Sí, profe. Bien. Sujeto, predicado. Cada vez que usted va a identificar los sintagmas, adivine desde dónde usted trabaja. Adivine desde dónde. ¿Desde dónde trabaja? El predicado. Desde el predicado, grábese eso, desde el predicado. Entonces por eso es que yo siempre repito una y otra vez, las partes de la oración son sujeto, predicado, ¿sí? El sujeto es de quien se habla en la oración, por eso yo siempre tengo que preguntarme, ¿de quién se habla en la oración? Yo estoy hablando del vaso. ¿Qué se está diciendo del vaso? Que está lleno de agua. Entonces, este verbo que está aquí, ¿cómo se llama este verbo? Este es un verbo copulativo. Porque dice la regla que los verbos ser, estar o parecer son los verbos copulativos, ¿cierto? ¿Sí me escucho? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando ya yo voy a hacer el análisis sintáctico de esta oración, ya es más fácil, ¿cierto? El vaso está vacío. Vamos a desglosarlo, ¿sí? ¿Sí? Primeramente ya sabemos que está es el verbo, ¿sí? Ya aquí lo pusimos, este es el verbo copulativo, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. ¿Lleno de qué?
¿De qué está lleno el vaso? De agua. De agua, ¿verdad? De agua. De salida les digo que agua, ¿qué será? ¿Agua qué es? Agua es un sustantivo. Agua es un sustantivo, ¿verdad? Agua es un sustantivo. Vaya haciendo las anotaciones así mismo, como yo estoy haciendo. Agua es un sustantivo. Bien. ¿Qué pasa con agua? Como agua es un sustantivo, es mi sintagma, ¿qué? Mi sintagma nominal. ¿Se dio cuenta? Ya tengo mi primer sintagma. Pero ¿desde dónde yo trabajo los sintagmas? ¿Desde mi qué? ¿Desde mi? Desde mi predicado. Siempre voy a trabajar los sintagmas desde mi predicado. Recuerde. Bien. Vamos a continuar. Bien. El vaso, escuche bien, vamos a leer nuevamente la oración. Usted lee allá en su cuaderno y yo leo acá, en el mío. El vaso está lleno de agua, ¿verdad? Bien, está acompañado. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Está lleno, profe. Ajá, está es el verbo. Ajá, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo digo que el vaso, ¿cómo está? Está lleno, ¿cierto? Lleno, el vaso está lleno. ¿Y lleno qué es? Lleno qué es un adjetivo, ¿cierto? Lleno es un adjetivo. Vaya desglosando su oración, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir analizando. Aquí el vaso viene siendo ¿qué cosa? El vaso viene siendo el núcleo del sujeto, ¿verdad? El vaso es el sujeto, pero nosotros tenemos que buscarle un núcleo, ¿verdad? Este es el núcleo, vaso. ¿Ves? ¿Lo está observando? ¿Me está escuchando? Sí, profe. Y vaso es un sustantivo. Vaso es un sustantivo. ¿Ves? ¿Me está escuchando bien? Y él es un determinante. ¿Por qué? ¿Por qué es un determinante? Porque este es un artículo. O sea que él es un artículo. Ponga A, R y T. Vio que estamos desglosando la oración fácilmente sin que usted se me estrese. ¿Sí? Aquí ya tenemos un sintagma, ¿verdad? Pero ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el vaso como está lleno. Y entonces adivine, como lleno es un adjetivo. ¿Y qué me dice de las reglas? Cuando hablo de las reglas de los sintagmas, ¿qué me está diciendo? Que es un modificador. Ajá, que es un modificador. Entonces quiere decir que aquí yo tengo otro sintagma y este sintagma, ¿cómo es? Sintagma adjetival, porque tengo un adjetivo. ¿Sí o no, Zaire, que así está más fácil? Sí, profe. ¿Vieron? Esto es el análisis. Pero adivine, aquí tengo una preposición. ¿Cierto que es una preposición? Sí, entonces hay un sintagma preposicional. Ah, ¿viste?
Y entonces adivine, como hay una preposición antes de vaso, perdón, de agua, que agua es un sustantivo, entonces quiere decir que este es un sintagma preposicional. ¿Está fácil o no está fácil el análisis? Sí, profe. Buenos días, Daibelis. Daibelis, copia este ejemplo, mi reina. Acabas de entrar, Daibelis. ¿Sí? No te escucho, mamá. No te escucho, mamá. Está silenciada. Vamos copiando. Este tema viene en el examen. Así que ya hicimos el estudio de toda la oración. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien que tenga preguntas, que quiera aportar? ¿Así lo vieron más fácil o no lo vieron más? ¿O cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven? ¿Verdad que así lo entiende más fácil, verdad? Entonces, Sí, profe. a la hora de analizar su oración, ¿cómo va a ser? Lo va a dividir. Recuerde, en una parte del examen usted tiene que hacer todo esto que yo estoy haciendo. Para esto usted tiene que practicar. Entonces anote allí en una esquinita de su cuaderno. Vamos a echar un poquito hacia atrás. Anote cuáles son las preposiciones para que usted se acuerde cuáles son las preposiciones. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, coma, contra, desde, de. Ay, se me fue. Ajá. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, de, desde, durante, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según. Fíjense, porque cuando nosotros estudiamos algo nos los tenemos que aprender para siempre, para poder recordar. El español es así: sin, sobre, tras. Por eso es que cuando uno se aprende las preposiciones, uno aprende a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sobre, tras. Así me aprendí yo mis preposiciones. Por eso que cuando la voy a pausar, me cuesta porque ya yo me la sé así, yo me la aprendí en este ritmo, ¿sí? Entonces, este es un aporte para su examen de español, vaya copiando. Mire qué bonita se ve mi oración allí. Ahora sí me comprendió. ¿Sí o no que ahora sí está más fácil? Entonces, ¿usted qué va a hacer, queridos estudiantes? A la hora de usted analizar su oración, usted va a recordar lo que le dijo la profesora Yamilet. Lo primero que tenemos que hacer es separarlo, sujeto y predicado. ¿Sí? Al separar el sujeto del predicado, cuando voy a trabajar los diferentes sintagmas, es ¿dónde?
en el predicado. Mis amores, recuerden que existen diferentes sintagmas. ¿Se dieron cuenta cuántos sintagmas pude yo encontrar en esta oración? Encontré 1, 2, 3 sintagmas. Ahora bien, ¿cuál es mi núcleo del predicado? Mi núcleo del predicado es este. A mí me faltó poner esto. Adivine por qué. Porque mi núcleo del predicado es el verbo y este es un verbo copulativo. Recuerde que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Anótelo por allí. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado? Voy a hacer otra raya aquí. Este es mi núcleo del predicado. N.E es mi núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. ¿Sí? Entonces, las preguntas que siempre me hago. ¿De quién se habla en la oración? Recuerde, sujeto es de quien se habla en la oración. Sujeto. Bien, el núcleo del sujeto puede ser un pronombre. Escuche bien, el núcleo del sujeto puede ser un pronombre o un sustantivo. ¿Sí? Bien, el predicado es lo que se dice del sujeto. Bien. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. ¿Y cuáles son los verbos? La acción, todo lo que yo pueda conjugar, la acción. Recuerda que los verbos son acciones. Cantar, bailar, dormir, leer, ¿ves? Cantar, bailar, reír, llorar, ¿ves? Bien. Existen unos verbos que yo le llamo los verbos especiales. ¿Estos verbos especiales cómo se llaman? Los verbos copulativos, ser, estar y parecer. ¿Les parece que hagamos otro ejemplo para estudiarlo? Sí, profe. Bien, vamos a esperar que todos hayan copiado esto. ¿Ya todos copiaron esto? Sí, profe. Bien, hay algo muy importante que tengo aquí, porque yo tengo aquí mis anotaciones para hacerle esto más fácil. Existen 9 categorías gramaticales y voy a poner otro documento aquí. Bien. Existen 9 categorías gramaticales y usted los va a anotar aquí. Estas categorías gramaticales usted las tiene que saber para hacer un análisis sintáctico de la oración. ¿Sí? La primera categoría gramatical es el verbo. La segunda categoría gramatical es el sustantivo. Sustantivo. Vaya copiando. Es el sustantivo. Bien. La tercera categoría gramatical, Profe, es el adjetivo. Dígame. es que se sigue viendo, no sé, en mi pantalla se sigue viendo la misma imagen de antes. ¿Cuál imagen, mami? Sobre el vaso está lleno de agua. Bueno, sí, pero a un lado estoy copiando. Ah, ok. ¿No lo ves? Ahora sí, no lo veía. Yo estoy trabajando sobre lo mismo. No he borrado todavía, dando tiempo de que el que viene entrando pueda copiar. ¿Sí lo ves, hija? Sí, es que la imagen lo tapaba, pero Ah, ¿ves? De hecho, yo tengo la pantalla maximizada. Bien. 9 categorías.
Ok, 9 categorías gramaticales que me tengo que aprender. Verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio. 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 Artículo. Pronombre. Verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, artículo, pronombre, preposición, conjunción, conjunción, ahí se ve poquito, y la interjección. Interjección. Bueno, usted sabe que ahí dice interjección, ¿sí? Entonces ya usted sabe. ¿Existen cuántas categorías gramaticales? 9. 9 categorías gramaticales. Entonces, si yo me aprendo exactamente las categorías gramaticales y me aprendo correctamente mis preposiciones, me aprendo qué es el verbo, me aprendo que es un sustantivo, me aprendo bien qué es el adjetivo, el adverbio, artículo, pronombre, ya yo no tengo problema. Adivine por qué, porque ya yo me sé las 9 categorías gramaticales. Y al saberme las 9 categorías gramaticales, yo puedo hacer un análisis sintáctico de la oración como lo hicimos ahorita. Bien, mis amores, vamos a hacer brevemente otro análisis. ¿Ya todos copiaron? Sí, profe. Vamos a otro ejemplo. A ver, ¿a cuántos tengo aquí? Jóvenes, respóndanme, ¿todos copiaron? Yo copié, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Iris, Angeli, ¿ya copiaste? Sí, profe. Bien. Miguel ya copió, Rubén. Zaire ya copió, Alice, Francisco ya copió, Cristian, Sí, profe, ya copié. Laura, Rafael, Janelis, Daibelis viene entrando, Mía Batista copió, Aarón ya copió. Sí, profe. Bien, Sí, profe. ok. Entonces voy a borrar. Recuerden copiar las 9 categorías gramaticales: verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, artículo, pronombre, preposición, conjunción e interjección. Bien. Voy a buscar aquí el borrador. Borrar todos los dibujos. Bien, vamos de nuevo ahora. Vamos aquí analizando otra oración, ¿sí? Bien. Él está muy orgulloso de su hija. Él está muy orgulloso de su hija. Él está muy
orgulloso de su hija. Él está muy orgulloso de su hija. Bien. Primeramente, nosotros estamos hablando aquí, primeramente, estamos hablando de quién? ¿De un sujeto? ¿Un sujeto cómo? Mis amores. Tácito. Tácito. Entonces, esto que está aquí es mi predicado. Bien, voy a buscar mi lapicito. Pero ahí dice él, profe. Ya verá. Está hablando él. Ajá. Perfecto, Aarón. Por eso pregunto, no me está diciendo como tal, ¿tengo sujeto tácito? ¿Qué tengo yo aquí? Estoy preguntando, ¿tengo sujeto tácito o no tengo sujeto tácito? O si tengo un pronombre. Ajá, bien, excelente. ¿Ves que usted lo está reconociendo? Bien. Esta es la parte que nosotros tenemos que hacer. En su momento, nosotros vamos a tener sujeto tácito, tenemos que preguntar de quién se habla en la oración, ¿sí? Entonces, en este caso lo vamos a separar así. Este que está aquí lo separo y desde aquí hasta acá, que es, este es mi predicado, ¿cierto? Este es mi predicado. Entonces esta parte que está aquí sería mi sujeto, pero esto que está aquí, que es él, en este caso él, este es él. Este es el núcleo del sujeto, que es un pronombre, ¿verdad? El núcleo del sujeto, en este caso, que viene siendo un pronombre. ¿Sí? Voy a poner P de pronombre aquí, pronombre, para que usted sepa qué es. Ponerlo completo, pronombre. Ustedes saben que cuesta escribir con este lapicito. Bien, ¿qué es esta? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Está. Ajá, ¿lo ve? Está. Pregunto yo, ¿qué tipo de verbo es este? Copulativo. Este es un verbo copulativo, ¿verdad? Este es un verbo copulativo. Escuche bien, escuche bien. Hay algo que no lo dije en la anterior por estar separando las oraciones, ¿sí? Cada vez que yo me encuentre el desglose de la oración, también tengo un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque yo tengo un verbo. Por eso es que le digo, desglose la oración. Sujeto, predicado, ¿sí? Y si yo tengo un verbo, obvio que va a haber un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque esta es el verbo. Aquí este es el verbo, pongo BC, que es el verbo copulativo, que es la acción. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es este, el verbo. ¿Ve? Pongo NP. NP es núcleo del predicado. Pero también tengo un sintagma verbal. Siempre que yo desglose mi sujeto, mi predicado, en el momento que estoy desglosando la oración donde está la acción, voy a tener un sintagma verbal. ¿Sí? Bien. Vamos aquí. Aquí yo tengo muy. Me dice muy. Muy. ¿Qué será muy? ¿Quién sabe qué es muy? Dice que estoy muy orgulloso de su hija. Él está muy orgulloso de su hija. Este muy, adivinen qué es. Este muy es un adverbio. ¿Qué es muy? ¿Un qué? ¿Qué es muy? Un adverbio. Un adverbio. Y al yo tener este adverbio, ¿qué tengo yo aquí? Un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque este muy es un adverbio y al tenerlo, ¿qué será? ¿Un sintagma cómo? ¿Cómo es el sintagma? Un Adverbio. sintagma adverbial.
Ah, pero ¿qué pasa con el sintagma adverbial? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué dice? Que está orgulloso. El sintagma adverbial está con un adjetivo, porque ¿cómo está él? Él está muy orgulloso de su hija. Entonces, ¿qué quiere decir que este orgulloso qué es? Orgulloso es un ¿qué? Un adjetivo. Y al orgulloso ser un adjetivo, ¿qué viene siendo orgulloso? Un sintagma adjetival. Adjetival. ¿Vieron que ahora sí la están captando? Usted está copiando, ¿no? Vaya copiando. Bien. Todavía nos falta, todavía hay mucho que hacer aquí. Tengo de. ¿Qué es de? ¿Qué será de? ¿Qué será de? De es una preposición. ¿Y qué tengo entonces si tengo una preposición aquí? ¿Qué será? Si yo tengo aquí una preposición, ¿qué tengo entonces aquí? ¿Qué da como resultado? Un sintagma prepo. Jóvenes, ¿no me escuchan? Hola. Diga. Sí se le escucha, profe. Preposicional. Oh, tan calladitos. Se nota que están captando. Bien. Entonces, si yo tengo una preposición, ¿tengo qué cosa? Un sintagma prepo.